sé que es simple y posible llevar una alimentación natural en el largo plazo. Y cuando una persona está iniciando en esta alimentación y recibe la información de los ingredientes, de recetas, puede que sienta que es mucho. Por eso, tal vez, si lo charlamos un ratito, lo puedas ver simple como yo. Por supuesto que se vuelve simple con la práctica. Y cuando nuestras resistencias al cambio empiezan a aflojarse, sin dudas. Entonces, te propongo que pensemos en el plato servido. Desde esta propuesta, ¿qué elementos componen ese plato? Entonces, una parte de cereal, mejor en granos, entonces arroz, quinoa, mijo, lo más agroecológico, orgánico e integral que encontremos en esos granos, una parte de verduras, y lo que vamos a procurar es, otra vez, verduras de buena calidad, ir cambiando, ir variando en colores, en formas de verduras, incluso la forma de prepararlas. A veces irán al vapor, otras veces pueden ir guisadas o salteadas. En esta época donde hace frío, esas verduras irán mayor cantidad cocidas y una menor proporción de verduras crudas. Junto con las verduras pensemos en las algas, que también son vegetales acuáticos y me parecen muy sencillas de incorporarlas. Y este plato lleva una proporción menor de proteínas que las vamos a encontrar en las legumbres o algunos de sus derivados, en huevos, o si elegimos comer en carnes para este proceso, carnes blancas, pollo o pescado, lo mismo en todos los casos de una crianza o una industrialización, digamos, lo más natural posible, lo más respetuosa. Otra parte de grasas, y estas grasas procuremos que sean de origen vegetal, agregar grasas insaturadas, incluso las esenciales, como las que tienen el lino, la chía y las nueces. El lino lo podemos incorporar también por un aceite, podemos incorporar aceites de oliva de primera presión o primera extracción en frío, aceitunas mejor negras, pueden ser las griegas o las que están en salmuera. Entonces, una vez que sabemos los elementos que va a llevar el plato, pasemos a pensar en los procesos que llevan estos ingredientes para prepararlos de una manera que podamos digerirlos correctamente. Cereales y legumbres requieren hidratación y luego un hervido. Semillas y frutos secos, fuentes de grasas insaturadas, requieren hidratación o activado. Algas, las lavamos abajo de un chorro de agua, las de hoja, ¿no? Las que son más enteritas, las ponemos a hidratar unas horas y luego las vamos a cocinar, un toquecito. Si vamos a comer aceitunas en salmuera, podemos ponerlas en remojo y quitarles un poco ese exceso de sal o de sodio. Verduras, tal vez sea el ingrediente que vamos a comprar más seguido y las vamos a lavar y las vamos a pensar más o menos de qué manera vamos a cocinar estas verduras y en lo posible las vamos a dejar limpias en la heladera. Creo que los procesos que requiere cada uno de los ingredientes necesitan un espacio y un tiempo. Entonces ponernos un horario para los remojos, que puede ser al mediodía o a la tarde. En mi caso no los dejo para la noche, porque a veces el cansancio puede hacer que me olvide. Entonces unos frascos donde poder remojar y un lugar en la mesada
donde ya esté destinado a este proceso, va a ayudar un montón. Algo que me parece una buena idea es cocinar cereales y legumbres no para una sola comida, sino para más de una. Entonces, cuando ya tengo estos ingredientes con un paso previo, el momento de cocinar se me hace más simple. Incluso aconsejo hervir estos cereales y estas legumbres, por supuesto, cuando tengamos el tiempo o estemos cerca de la cocina, pero evitar esto de hervir para comer dentro de un rato, porque ahí voy a sentir, es probable, que es muy largo el tiempo de cocción. Vamos con un ejemplo. Hervimos para más de una comida mijo y porotitos aduki, que vienen muy bien en el invierno frío. Entonces, hoy al mediodía puedo saltear unas verduras. Al final de ese salteado voy a incorporar el mijo y los porotitos aduki y las algas, que ya las tengo listas en la heladera. A la noche puedo guisar unas verduritas, incorporar al final de la preparación al mijo y tal vez procesar algunos porotos aduki en la proporción en que quiero que estén equilibrados estos ingredientes y lo agrego a ese guiso como parte de esa salsa cremosa que tiene un guiso. Al otro día, con el mijo que aún queda y los porotitos aduki, ya sean enteros o hechos un paté, que también lo puedo consumir como paté, los voy a mezclar con unas verduritas salteadas, gustosas, cebolla, puerro, verdeo, ajo, algo de zanahoria, algo de pimiento, etc. Y puedo armar unas croquetas o hamburguesas que van a ir al horno y les haré unas verduras de acompañamiento. Así es como vamos transformando el mismo ingrediente y originalmente lo habíamos hervido una vez para estas 3 comidas. Y una vez que tenemos incorporados los procesos de cada ingrediente y ya nos es familiar, podemos ahondar en las preparaciones, en las recetas. Entonces ahí vamos de a poquito haciendo recetas que nos gusten cada vez más, vamos corrigiendo aquellos posibles errores o en realidad lo que no coincide con mi gusto, que puede ir apareciendo, porque recordemos que esta alimentación no tiene aditivos. No viene con una cajita que dice agregar una taza de tal y 2 tal y sale perfecto. Entonces, esto requiere de estar con atención viendo cómo mejoraría esta preparación, con un poquito más de fuego, con un poquito más de tiempo, con un poco más de líquido, etc. Los condimentos acá hacen la magia. También quiero mencionar las cantidades. Muy en general, comemos de más. Y hay ciertas preparaciones que van a hacer que nosotros comamos de más sin darnos cuenta. Por ejemplo, una crema de avena, donde la avena que ya está previamente remojada, la llevo al fuego con alguna leche vegetal o algún puré de manzana, por ejemplo, o agua o alguna infusión. A mí me encanta con un café de torrado, un torrado de algarroba, perdón. Y la pongo a cocinar y se vuelve cremosa y aumenta su volumen. La misma cantidad de avena llevada a una plancha para hacer, por ejemplo, un crepe, en volumen va a ser mucho menor y voy a necesitar más de eso crocante para saciarme en relación a la crema. Entonces, todo esto que es de cuchara y cremoso nos va a dar más saciedad y todo lo que sea crocante, que nos suele atraer bastante, vamos a comer más. Una vez que tengo practicados estos platos con los ingredientes, puedo subir un escalón y agregar algunos otros ingredientes que también requieren de procesos,
pero que son sumamente nutritivos, como por ejemplo brotes de semillas o alimentos fermentados. Algunos de estos alimentos es muy simple, por ejemplo el miso, porque lo compramos hecho, un miso orgánico que agregamos en una cucharadita en el plato, en algún guisado o sopa o preparación calentita en la que podamos disolverlo. O mis preferidos, las verduras fermentadas, donde a la vez se vuelve muy práctico porque son una conserva. Entonces agregamos una cucharada, ya la tenemos lista y va ahí en el plato a aumentarnos mucho su valor nutritivo. Seguramente quedarán varias cositas para charlar y mejorar este hacer posible la alimentación natural en el largo plazo o como hábito. Y sé que es la práctica la que lleva a un equilibrio entre ese orden, organización, pasos necesarios y la creatividad, el disfrute, no solamente en comer algo rico, sino en elaborarlo, en variarlo, en que en el momento en que estemos preparados se nos ocurra un toquecito nuevo. Eso es amor en la cocina y se nota cuando lo comemos y en el largo plazo se nota en nosotros, en nuestra salud. Soy Carolina Diver y las dudas o comentarios, bienvenidas, seguimos charlando. Gracias.